Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Guatemala en la economía global. Y qué mejor que nos acompaña el señor Ministro de Economía de Guatemala, Sergio de la Torre. Bienvenido a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias, Luis, gracias por la invitación. Señor Ministro, el crecimiento económico es muy importante. Tenemos muchas fortalezas, muchas oportunidades. ¿Cómo visualiza su gestión y el corto, mediano y largo plazo? Bueno, tenemos desde el primer día de gobierno un objetivo muy claro, que es el tema de generación de empleo. Los 3 pactos de gobierno que este gobierno y que el presidente ha puesto como trabajo sombría, digamos, de todos los ministerios y todas las instituciones públicas. Hemos definido que el empleo es crucial en cada uno de los pactos. Por ejemplo, nosotros consideramos, el gobierno, el presidente y su servidor, que el empleo es lo que hace sostenible un pacto de hambre cero en el tiempo. Por supuesto que hay que tomar medidas de emergencia porque el país lo necesita, pero para poder hacer sostenible cualquier pacto de esta naturaleza de hambre cero, que es tan importante en Guatemala, el empleo es crucial. Para tener una sociedad en paz, con seguridad y con justicia, también necesitamos oportunidades de empleo. Y el tercer pacto, que es el pacto de competitividad y crecimiento económico, no tendría ningún sentido si el producto de este pacto no es la generación de empleo. Y detrás de la generación de empleo está la atracción de inversión, generar inversión, llegar a niveles de crecimiento de arriba del 6%, que es tal vez una de las metas más importantes que nos pusimos como sociedad cuando firmamos los acuerdos de paz. La podremos alcanzar solo si alcanzamos niveles de inversión arriba del 23 o 25% sobre el Producto Interno Bruto. Y cuando uno habla de inversión extranjera directa, habla de inversión privada, nacional, y habla también de inversión del Estado. Y en esa estrategia de atracción de inversiones, ¿qué acciones puntuales estamos implementando como país para incrementar la competitividad que nos permita captar inversiones en el sector energético, minero, petrolero, por supuesto en la agricultura, en la industria, en los servicios? Bueno, el tema de competitividad es un tema integral, es un tema transversal, le decimos nosotros. Por supuesto, nosotros como Ministerio de Economía, con su Programa Nacional de Competitividad y con el acompañamiento del Comisionado Presidencial de Competitividad, lo que estamos haciendo es coordinando la implementación de una agenda de competitividad que lanzamos el primer mes de gobierno, si no mal recuerdo, el 21 de febrero del 2012, pero una agenda de competitividad que tenía algo muy especial, o tiene algo muy especial, y es que el presidente nos manda diseñar una agenda de competitividad o actualizar, porque esto no es nuevo, el tema de competitividad no es algo que nosotros nos hayamos inventado, el mundo entero está en esa dinámica, pero el presidente nos da un mandato especial: diseñen una agenda de competitividad por cada uno de los ministerios y por cada una de las secretarías, y en eso estamos. Y empezamos con toda una estrategia de mejorar el clima de negocios, y qué mejor que empezarse a medir para ver cómo estamos en el clima de negocios, y ese es un trabajo que hace desde hace más de 10 años el Banco Mundial en su índice que se llama el índice de Doing Business, es decir, hacer negocios, y nos califican en una serie de aspectos al país. Vale la pena mencionar que hemos mejorado 19 puestos en apenas año y medio, y digo año y medio porque en mayo fue la última medición, y tenemos toda una estrategia para mejorar por lo menos 20 puestos más en los próximos 2 años. Tenemos una estrategia que va con acciones del Ejecutivo, va con acciones del Legislativo, con una agenda legislativa que hemos propuesto, y con otras acciones también de entidades descentralizadas y también del organismo judicial. Ministro, es muy importante apoyar lo que es la MIPYME, la micro, pequeña y mediana empresa, ya que representa gran parte de la economía de nuestro país. ¿Cómo están apoyando a los emprendedores, a los empresarios, para que ellos puedan desarrollarse en Guatemala? Bueno, hay 2 líneas de acción que tenemos en el tema de MIPYMES. Una que es la acción directa, digamos, con la micro, pequeña y mediana empresa, donde tenemos programas de desarrollo empresarial, programas de internacionalización de pymes, incluso tenemos el programa de acceso a crédito a través de microcréditos para micro, pequeña y mediana empresa. Y después tenemos un programa transversal que es un programa de microcréditos a nivel de todo el país, donde del fideicomiso de micro, pequeña y mediana empresa que maneja este ministerio, estamos poniendo 100 millones de quetzales como fondo de garantía para con esto apalancar 3.000 millones de quetzales a través del sistema financiero nacional, porque no es
no es dinero que presta el Estado, sino que el Estado pone las condiciones para que haya más acceso y para que este acceso a crédito sea a mejor precio. Guatemala es uno de los países más emprendedores del mundo, medido por varias organizaciones, incluso la CEPAL lo acaba de mencionar. Ratificar, claro. Ministro, los jóvenes son la mayor parte de nuestra población de nuestro país, al igual que las mujeres. ¿Cómo los están apoyando para que ellos puedan desarrollar sus proyectos, puedan ayudar a sus comunidades y al desarrollo que necesita Guatemala? Bueno, cuando hablaba que un tema de competitividad y productividad es global, interinstitucional y transversal, hablamos en primer lugar que el mejor apoyo que se le puede dar a la juventud es el tema de la educación. De hecho, el primer pilar de la Agenda Nacional de Competitividad es lograr una sociedad sana y educada, porque por ahí empezamos a mejorar las capacidades. Pero después cosas muy puntuales. Tenemos todo un programa de emprendedores para jóvenes. Hemos lanzado dos becas, una que se llama Mi Primer Empleo, que es estrictamente para jóvenes de 16 a 21 años, y después hemos lanzado también una beca para mujeres que es de mujeres de 22 a 40 años, también que accesan a su primer empleo. Porque por supuesto que el tema de apoyar a la parte de emprendimiento es muy importante, pero no todo el mundo tiene ni las capacidades ni las iniciativas para emprender un nuevo negocio, muchos en Guatemala, así como mencionábamos, pero es muy importante también que empiecen a tener capacidades para poder ser empleables, porque muchos de los problemas que tenemos, especialmente en el interior del país, que después se debe traducir en desarrollo rural, es precisamente que los guatemaltecos sean empleables, que tengan ciertas capacidades mínimas para que si llega inversión, los pueda emplear. Ministro, usted mencionaba desarrollo rural. En el clima de negocios se está haciendo un esfuerzo, como usted muy bien lo decía, desde hace bastante tiempo, y hemos ido avanzando en mejorar el clima de negocios. Pero, ¿cómo están permeando esos conceptos hacia los 22 departamentos, a los 333 municipios, para que los gobernadores, los alcaldes lo comprendan también? Bueno, es importante mencionar que cuando uno habla de clima de negocios, de repente uno se pierde pensando que eso es para las grandes empresas, cosa que no es cierto. La medición del índice del Doing Business o clima de negocios del Banco Mundial es el clima de negocios para una micro, pequeña y máximo mediana empresa. Es para mejorar cuáles son los costos, cuáles son los procedimientos, cuál es la facilidad para poder abrir una nueva empresa. Le pongo un ejemplo. Lanzamos este año pasado el portal de minegocio.gt. Hasta ahora para abrir una empresa pues nos tardábamos promedio 60 días. Y digo promedio porque había empresas que se tardaban mucho más y otras que por algunas razones, por agilidad o lo que fuera, se tardaban menos. En promedio por lo menos 60 días. Pero lo más importante, había que hacer 18 visitas físicas a 6 instituciones diferentes. Hoy si usted se mete a minegocio.gt, no importa en qué parte del país, en Huehuetenango, en Xela, en las Verapaces, en cualquier lugar, en lugar de tener que venir a la capital a hacer esas visitas físicas, a través del portal de minegocio.gt, en 48 horas puede tener una empresa ya funcionando en forma preliminar y en 12 días en forma definitiva, con una sola visita, venir a recoger su patente de comercio. Importantes avances que definitivamente aceleran lo que es el clima de negocios y por supuesto la atracción de inversiones. A ustedes amigos que nos acompañan en 32 países, vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo y la entrevista con el señor ministro de Guatemala, Sergio de la Torre. En el segmento anterior usted mencionaba sobre la importancia del desarrollo rural. ¿Cómo están trabajando el desarrollo rural para que el desarrollo económico también se convierta en un desarrollo social, para que lleguemos a las 33,000 comunidades al interior del país? Bueno, yo utilizo mucho un dicho que realmente es del World Economic Forum, que dice que no hay un desarrollo económico sostenible si no hay desarrollo social, pero que no hay desarrollo social posible si no hay desarrollo económico. Y para llevar el desarrollo al interior del país, que es sumamente importante,
hay que hacer muchas cosas, pero tenemos que empezar con un tema de infraestructura. La infraestructura lo que hace es que le da acceso a las inversiones para que tengan los servicios suficientes mínimos de logística para poder sacar sus productos, a las nuevas inversiones, pero también a los pequeños productores, medianos o grandes productores. Así que la primera acción fuerte del gobierno con una visión de largo plazo es tomar decisiones de infraestructura en dos vías. Uno, en la estrictamente de gobierno, inversión de gobierno, donde hay una visión muy clara del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas de unir frontera con frontera, que ya se empezó, ya se adjudicó incluso la carretera rápida de doble carril de la frontera de México hasta Escuintla, y después irá de Escuintla a la frontera con El Salvador. La visión es unir frontera con frontera, unir puerto con puerto, terminar la transversal del norte como las grandes líneas de infraestructura. Esto no quiere decir que también hay toda una estrategia de ya la parte secundaria y la parte terciaria de infraestructura. Pero esa es el primer gran intervención que debe hacer del Estado, y como decía, una directamente desde el gobierno como Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, y la segunda es a través de alianzas público-privadas. En Guatemala, en el 2010 se aprueba la ley de alianzas público-privadas, y hasta apenas en junio del año pasado logramos ya hacer la agencia y crear ya con la contratación del director de la agencia y cierta infraestructura, y este año ya tenemos listos por lo menos 9 proyectos de alianzas público-privadas que están en diferentes etapas, pero voy a mencionar algunos de los que ya están prácticamente listos como para que este año los podamos lanzar a licitación pública. Uno es el Ferrocarril del Sur, aunado a lo que es el Puerto Seco en la frontera de México. El otro es el tren de cercanías que va de la Central Norte hasta Matitlán. Ese va aunado a una carretera urbana, a una autopista urbana, y esto nos lo permite hacer el haber recuperado los activos de FEGUA, porque al recuperar los activos de FEGUA tenemos estos derechos de vía del Estado. Esto por mencionar algunas acciones, grandes líneas que se coordinan desde un programa nacional de competitividad. Pero después tenemos en esa agenda legislativa que le mencionaba, tenemos unas leyes que hemos presentado al Congreso de la República, que les hemos llamado leyes de empleo, que unas son para acceso a crédito a la micro, pequeña y mediana empresa, otra la ley de inversión y empleo, que da incentivos fiscales especiales y diferenciados para el interior del país, y después está una estrategia de desarrollo de zonas especiales de desarrollo, donde hay una estrategia salarial, aunado por supuesto a una ley de inversión de empleo que da incentivos fiscales, o sea, una ley de fomento para que lleguen las inversiones al interior del país. Todo esto por supuesto en una alianza interinstitucional donde trabaja el INTECAP, donde trabaja el Ministerio de Educación, y menciono el Ministerio de Educación porque hay toda una estrategia que le hemos llamado la estrategia de desarrollo del idioma inglés, porque en Guatemala tiene una gran capacidad para atraer inversión, especialmente en lo que son call centers, contact centers, BPOs. Si tuviéramos 100,000 jóvenes que hablan en inglés, 100,000 jóvenes que hoy estarían empleados en ese sector. Y en ese aspecto, ministro, usted ha mencionado acertadamente lo del idioma inglés. Tenemos una deportación anual de aproximadamente 80,000 personas de Estados Unidos, y mucha gente que está viviendo en Estados Unidos, más de 2 millones de personas. ¿Qué podemos hacer para implementar MIPYMES para migrantes? Que puedan enviar sus recursos, que puedan dinamizar la economía de los distintos municipios, para que estos recursos que se están enviando no solo se vayan a consumo o a otros gastos, sino que también ellos hagan una inversión, que haya transferencia de tecnología y aprovechemos toda esta gente que está viniendo del exterior. Bueno, ya por lo que hemos hablado con los sectores de call center, sí hay muchos repatriados que tienen la oportunidad de conseguir un empleo en los call centers, pero qué bueno que usted menciona el tema, porque cuando vemos que el año pasado llegó a casi 5,100 millones de dólares lo que envían nuestros compatriotas, que desafortunadamente se tuvieron que ir porque aquí no había suficientes oportunidades de empleo, pero intentando de que haya una estrategia de que eso se convierta no solo en consumo, sino en inversión. Nosotros, a través del encuentro con el migrante, ya van 2 años,
que el lema del encuentro con el migrante se llama remesas productivas, porque no queríamos hacer solo un encuentro con el migrante que fuera el romanticismo de encontrarnos con el migrante, sino que hemos hecho toda una estrategia para que el migrante invierta en Guatemala. En el último encuentro con el migrante tuvimos representadas a más de 230 micro y pequeñas empresas, MIPYMES, tuvimos 21 microfranquicias exponiendo ahí para que más de 96 empresarios migrantes que vinieron a la feria pudieran invertir. Le puedo mencionar que uno cree muchas veces que cuando habla de migrantes inversionistas podrían ser pequeños inversionistas, pero en el encuentro con el migrante se cerraron 170 millones de dólares de inversión y de compras con pymes. Entonces estamos intentando hacer ese vínculo que después va agarrando como su propia dinámica. Nosotros somos como los facilitadores y después va agarrando su propia dinámica, pero sí tenemos una visión que, como le digo, se llama remesas productivas. Ministro, vemos a México que está haciendo una reforma energética, es algo muy positivo. ¿Cuál ya trae, por ejemplo, el proyecto del gasoducto entre Guatemala y México? ¿Qué debe hacer Guatemala tomando este ejemplo para ir desarrollando el sector energético más en nuestro país? Bueno, con México, qué bueno que me hace la pregunta, porque con México tenemos una estrategia muy clara de integrarnos con México energética y logísticamente. Logísticamente, ya lo mencionaba yo con el tema del Ferrocarril del Sur, y solo termino de enganchar eso que habíamos hablado, porque hace lógica el Ferrocarril del Sur, porque México en marzo de este año llega a la frontera de Guatemala, Ciudad Hidalgo, con un ferrocarril que nos puede unir desde esa frontera hasta Canadá, porque está unido todo NAFTA con un tema de ferrocarriles, hace una lógica apabullante. Y digamos, que es de ruta ancha, ya para viendo a futuro, de alta y que podemos velocidad. Utilizarla especialmente en carga, bajando los precios de la carga, porque estamos tratando de posicionar a Guatemala como ese centro logístico. En el tema energético, pues un poco más de lo mismo, en ese mismo derecho de vía, en la visita de Davos, que tuve la oportunidad de estar en Suiza, desafortunadamente no pude ir el presidente porque la agenda del presidente es una agenda muy intensa, desafortunadamente no pudo estar porque ahí se iba a firmar el memorándum de entendimiento con México y con Pemex, que se va a firmar en las próximas semanas, solo que será una vitrina fabulosa para haberlo firmado, pero precisamente es para desarrollar el gasoducto que va de Salina Cruz hasta Escuintla. ¿Por qué es importante el gasoducto? Porque el gas natural puede bajar hasta en 75% el costo de generación de calor para la industria pesada. Recordemos que hay industria automotriz, industria alimenticia, industria textil pesada y muchos otros tipos de industria, si no tiene un costo de generación de calor competitivo, no se puede desarrollar. Y por eso no se desarrolla en Guatemala, porque aquí se hace a través de búnker, a través de diésel, a través de gas butano, y es sumamente caro. Esto daría esa posibilidad de ese desarrollo industrial, pero además al final del gasoducto el compromiso es que se haga una planta de generación eléctrica de 400 megas por gas, que se puede hacer muy rápido, con una inversión muy rápida y a costo muy bajo, que también impactaría en los costos de energía eléctrica. Así que el tema energético, esa integración a México en el tema energético es una de las estrategias que estamos siguiendo. Y por supuesto, viene también a ayudar en todo el sistema de CEPAC, en la interconexión eléctrica y para que tengamos más energía para ser más competitivos. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo y nuestra entrevista con el señor Ministro de Economía de la República de Guatemala. Continuamos con inversión y desarrollo. Ministro, todos los esfuerzos que se hacen para traer inversiones, para generación de empleo, para salir adelante, para disminuir la pobreza, son esfuerzos encomiables. Y usted, como un empresario, también ahora ministro de Economía, que viene del sector empresarial, ¿cómo visualiza el abordaje que le debemos dar al manejo de la conflictividad social? Estamos conscientes que las comunidades necesitan que llegue la institucionalidad, que lleguen las fuentes de empleo, pero también debemos velar para que las inversiones se den, porque es un esfuerzo importante el que se hace en atracción de inversiones.
Bueno, recordemos que estas grandes inversiones o mega inversiones que se están dando en el país, pues tienen una historia reciente, diría yo, y cuando uno tiene la oportunidad de hablar con países que han pasado por esto y que tienen mucho más desarrollado el tema de minería, de hidroeléctrica y de explotación de recursos naturales, diría yo, pues ve que han pasado por situaciones parecidas a las nuestras y que los han ido manejando. Entonces, lo que estamos intentando hacer, y es muy importante mencionarlo, es hacer una metodología de trabajo, porque es claro que cuando uno desarrolla estos grandes proyectos de explotación de recursos naturales, hay que involucrar a las comunidades, y eso desafortunadamente se aprende en la medida que va pasando el tiempo y que se va encontrando uno pues estos problemas. El tema de la conflictividad para el desarrollo de lo que son recursos naturales no es exclusivo de Guatemala. La mayoría de los países que tienen ese potencial de recursos naturales, especialmente en Sudamérica, han pasado y siguen pasando por esos temas, pero hacer una metodología, hacer una forma de hacer el negocio, no diría yo solo consultando, sino que involucrando a las comunidades, donde las comunidades ven que también hay un beneficio para las comunidades. Y hay historias de éxito en Guatemala grandes, hay desarrollo de lo que son hidroeléctricas que han sido muy exitosas, hay desarrollo de minería que ha sido exitosa con la conformación pues, de estos grupos de trabajo y de trabajar con las comunidades. Así que eso es lo que estamos haciendo. Por supuesto, nos falta un gran camino que recorrer. Y por supuesto que debemos de redoblar los esfuerzos, todos los sectores, porque este es un trabajo en equipo con una visión de Estado. En la integración regional hay avances importantes, se ha iniciado ya la implementación del Acuerdo de Libre Asociación, se ha consolidado el DRD-CAFTA, se ha homologado los distintos acuerdos entre los distintos países con México, ahora tenemos uno solo. ¿Cómo visualiza los avances de integración regional? ¿Qué es lo que falta para que nuestras empresas se puedan mover ya en un mercado de 8 países, incluyendo Dominicana, y que visualicemos un mercado de por lo menos 57 millones de habitantes? Lo primero que hace falta es voluntad política. El presidente Pérez tiene toda la voluntad política, de hecho en la agenda del cambio en el eje 2, desarrollo productivo y competitivo, precisamente está el tema de integración centroamericana. Tenemos una visión muy clara de posicionarnos como líderes en esa área mesoamericana, y pues usted mencionaba que el acuerdo con Europa ya entró en vigencia, y ese es un acuerdo muy interesante que nos va a ayudar en esa voluntad política al tema de integración, porque el mismo acuerdo tiene algunos compromisos centroamericanos para que avancemos en el tema de integración. Ministro, vivimos en una aldea global. ¿Cómo están trabajando en conjunto, por ejemplo, con los tigres asiáticos o, por ejemplo, también con Israel? Diferentes bloques que ayudarían para ir mejorando esas relaciones comerciales y el desarrollo económico social que necesita Guatemala. Bueno, yo creo que hay que hablar con nombre y apellido en el tema de Oriente. En Asia es donde se está dando el mayor desarrollo económico en los últimos 20 años, y hablando específicamente de Asia hay que hablar de China. Nosotros tenemos una estrategia muy clara de abrir una oficina este año, una oficina comercial con China. No podemos perder, digamos, la visión de que China hoy es uno de los más grandes jugadores a nivel mundial. Y por supuesto siempre todo el mundo pone como en duda o sobre la mesa, bueno, pero ustedes tienen relación con Taiwán, y por supuesto la relación política que tenemos con Taiwán no solo es buena, es buenísima y la vamos a seguir teniendo, pero eso no le pone ningún tipo de, digamos, de obstáculo, diría yo, a desarrollar una relación comercial con China, comercial y de inversión. En mayo del año pasado tuvimos el Investment Summit, que fue muy exitoso, por cierto, para poner a Guatemala en vitrina, pero vinieron 7 empresas chinas con interés de invertir, y algunas de ellas tomando algunas decisiones de inversión. Son grandes inversores en el mundo, hay una gran oportunidad de desarrollar el comercio con China, tanto de importación como de exportación. Recordemos que China cada vez más se convierte en un gran consumidor. Hay ya más de 400 millones de chinos que están entre clase media y clase alta, que son consumidores. Recordemos, Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes, quiere decir que ya esa clase media y alta de China
ya tiene casi el poder de consumo de Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos una estrategia, un mandato del mismo presidente de que avancemos en esa relación comercial con China, que es buena para todo el mundo. Regresando al tema de Taiwán, Taiwán es uno de los grandes inversionistas en China, tienen relaciones fuertísimas de comercio con China y les va muy bien a los dos. En las relaciones comerciales debe de ser un gana-gana y estamos convencidos que China y el Asia en general puede ser un gran destino de nuestros productos. Ministro, qué buena noticia de la apertura de la Oficina Comercial de Guatemala en China y por supuesto que como Inversión y Desarrollo estaremos gustosos de acompañarlo y presenciar ese hecho histórico. Para finalizar, estamos llegando a 32 países del continente americano, de América Latina, vía satélite, pero también a nuestros seguidores vía internet a muchos países de todo el mundo. ¿Qué mensaje manda usted a los guatemaltecos? ¿Qué mensaje manda a los amigos en el exterior para que invirtamos en Guatemala, para que creemos más fuentes de empleo, para que aprovechemos todas las fortalezas y oportunidades que tenemos, porque Guatemala es un gran país que seguramente el siglo XXI es el siglo donde veremos aprovechamiento de todas las tecnologías, pero también de todas las fortalezas y oportunidades, de todos los recursos naturales y de ese espíritu emprendedor que todos los guatemaltecos llevamos dentro? Pues el mensaje sería: Guatemala está abierta a hacer negocios. Hay muchos analistas internacionales que ya nos califican como una nueva economía emergente por las potencialidades que tiene Guatemala, por su situación geográfica que es privilegiada e irrepetible, diría yo. Estamos en el corazón de América, somos frontera con el mercado más grande del mundo, que es NAFTA. Tenemos tratados de libre comercio con 90% del comercio internacional que hoy tenemos, ya lo tenemos negociado con tratados de libre comercio, pero con grandes bloques como es Estados Unidos, México, Europa, algunos países de Sudamérica. Así que el mensaje es: Guatemala está abierta para hacer negocios, Guatemala es un buen destino de inversión. Hemos sido durante muchísimos años una economía muy responsable en el manejo de sus datos macroeconómicos. Somos uno de los países menos endeudados del mundo, con una inflación baja, con un déficit fiscal de los más bajos del mundo. Eso habla muy bien de la sociedad guatemalteca en general, no solo de este gobierno. Habla de un compromiso social de mantener esa estabilidad macroeconómica. Así que aquí se puede hacer negocios, se puede hacer proyección económica, se puede invertir, se puede producir. Vamos a ser un centro logístico a nivel mundial y tenemos la vista puesta en que Guatemala puede posicionarse en ese centro de Mesoamérica y estamos trabajando para ello. Y primero Dios que se den esos resultados que usted espera, ministro. Enhorabuena por sus esfuerzos, por su motivación y esperamos que haya una continuidad de estas bases que se están sentando y por supuesto de algunos esfuerzos que se hicieron con anterioridad. Y a ustedes, amigos que nos acompañan en distintos países, ya escucharon, el señor ministro de Economía de la República de Guatemala invita a invertir, a generar empleos y para lo cual, por supuesto, en un esfuerzo de Estado se darán todas las facilidades que ello conlleva. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Donde yo nací, cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tus calles, tus plazas,